Hermanos, continuamos con la serie que ya habíamos empezado de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Como bien sabemos, esta es una carta que el apóstol Pablo lo escribe a estos hermanos de Corintios con la intención de poner en orden muchas cosas. Nosotros vamos viendo que en el corazón del Señor está que la iglesia pueda expresar el testimonio de Jesucristo. Y para que la iglesia pueda contener y expresar el testimonio de Cristo, es necesario que su palabra pueda resplandecer en nuestros corazones. El apóstol Pablo no solamente daba instrucciones prácticas, porque la vida cristiana no es solamente obedecer reglas o obedecer mandamientos, sino que a través de una enseñanza clara, a través de una enseñanza bien específica, a través de una doctrina que provenía del Señor Jesús y de sus apóstoles, a través de ese conocimiento de esa doctrina, la iglesia del Señor va a poder expresar a Jesucristo. Nosotros, hermanos, no tenemos que pensar que la vida cristiana es solo teología o solo practicidad. Imaginémonos las dos alas de un avión. ¿Cuál de las dos alas es más importante? Esa sería una pregunta incoherente. ¿Por qué? Porque las dos alas son muy importantes. Y para que nosotros podamos volar espiritualmente y para que nosotros podamos estar en aquellos lugares celestiales del cual el apóstol Pablo había hablado allí en Efesios, es necesario que nuestras dos alas funcionen bien. Por un lado tenemos la enseñanza de los apóstoles, la cual toca nuestros corazones con la intención de que el testimonio de Jesucristo pueda florecer, y ahí viene después la segunda ala, y que podamos tener vidas prácticas transformadas por la obra de Jesucristo. O sea, el objetivo del Evangelio es que seamos plenamente transformados para que hagamos aquellas obras que Dios mismo ha preparado para que anduviésemos en ellas. No vamos a poder realizar aquellas obras si no conocemos cuál es la enseñanza de Jesucristo, empezando por el Evangelio. Si no conocemos el Evangelio y no entendemos el Evangelio, nuestra vida práctica no va a reflejar a Jesucristo. Así que en el corazón de la iglesia debe estar conocer a Dios por medio de su palabra, tener fe en la obra redentora de Jesucristo y tener fe en su palabra. ¿Con qué objetivo? Para que podamos nosotros expresar el testimonio de Jesucristo en cada uno de nosotros. Si nosotros expresamos el testimonio de Jesucristo, no van a haber tantos problemas. Los problemas van a disminuir, porque vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a recibir algún agravio, no vamos a ser vengativos, no va a haber un espíritu de división en nosotros, sino que va a haber un espíritu de unidad. Pero para eso, hermanos, es necesario que nosotros vayamos y conozcamos qué es lo que el Señor reveló en su palabra. Entonces, por un lado tenemos al apóstol Pablo ordenando doctrinalmente a esta iglesia para que a través de la doctrina esta iglesia empiece a experimentar a Jesucristo. Un hombre espiritual es un hombre profundo en conocimiento de la palabra, pero también es un hombre práctico. Un hombre espiritual tiene la capacidad de resolver problemas según el conocimiento que tiene de Dios y de Jesucristo. A veces, hermanos, podemos tener mucha teología, pero si esa teología no transforma nuestras vidas, de nada sirve. Pero a veces también somos un poco perezosos y no queremos estudiar. Y decimos, no, el tema de la predestinación, el tema de la Trinidad, todo lo que el Señor reveló en su palabra, no, eso para los pastores, para los teólogos nomás. Eso está revelado en su palabra para que cada cristiano pueda conocer. Y a través de ese conocimiento, nuestra intimidad con Dios aumenta. Y si nuestra intimidad con Dios aumenta, vamos a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, y vamos a expresar a Jesucristo en cada área de nuestras vidas.
Entonces en el corazón del apóstol Pablo está ordenar doctrinalmente a esta iglesia para que en la práctica ellos puedan expresar a Jesucristo. En los primeros 4 capítulos habíamos visto que había un problema grave. ¿Cuál era el primer problema? El problema de la división. Y la división es consecuencia del orgullo que hay en el corazón del hombre. Y a veces ese orgullo nace en nosotros porque tenemos una teología medio extraña. Tenemos una doctrina medio extraña que no viene del Señor, y esa doctrina conquista nuestros corazones y empezamos nosotros a ser orgullosos. Y como queremos destacarnos por encima de los demás, empezamos a crear división en la iglesia, empezamos a crear división entre amigos, empezamos a crear división en la familia. Y hay un espíritu de división que lastimosamente tiene como base el orgullo. El segundo problema, que lo habíamos visto el domingo pasado, era el problema de este creyente, desde mi punto de vista, inmoral, que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Inclusive algunos hermanos consideran que era un incesto, pecado de muerte en el Antiguo Testamento. O sea, imagínense. Y la iglesia, como estaba dividida, como decimos acá en Paraguay, se hacían los ñembos. Sabían que estaba pasando algo grave en la iglesia, pero no estaban aplicando la disciplina. Hay una palabra que siempre acompaña a la disciplina en la Biblia. A los que Dios, ¿qué dice? Ama. Exactamente. Entonces la disciplina es un acto de amor. ¿Para qué? Para que la persona pueda ver su error, arrepentirse y empezar a confiar más en Jesucristo. Y ser un hombre de paz y de unidad, como lo fue el apóstol Pablo. Pero evidentemente los corintianos, creo que se dice así, no estaban expresando plenamente a Dios, porque entre ellos había divisiones, habían contiendas y tampoco no estaban disciplinando el pecado. Por lo tanto, el apóstol Pablo tenía que poner algunas cosas bien en su lugar para que podamos nosotros expresar, en este caso ellos puedan expresar a Cristo. Y todo lo que se escribió en esta carta sirve de ejemplo para que doctrinalmente nosotros podamos entender y que esa doctrina nos lleve a una práctica que exprese a Dios y que podamos expresar el amor de Dios en todas las áreas. El tercer problema que nosotros vemos aquí, podríamos decir que se encuentra en el capítulo 6. En el capítulo 6, nosotros vamos a ir viendo, no sé si vamos a hacer todo el capítulo, son 20 versículos, pero vamos a ver si el tiempo nos da para hacer completo, si no hacemos la mitad. Pero en este capítulo, hermanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo ya trata, podríamos decir, el problema número 3. Y lo trata, en primer lugar, ordenando doctrinalmente algunas cosas para que a través de ese conocimiento la iglesia se despierte y se dé cuenta de su error. Porque sería muy fácil para el apóstol Pablo, esto se hace A, ustedes hacen A, es B. No hagan esto, hagan así. Eso sería mucho más fácil. Pero la vida cristiana no consiste en obedecer mandamientos externos, sino que esos mandamientos externos son frutos de un conocimiento genuino acerca de Dios, de Jesucristo y de su Santo Espíritu y de su palabra, para que su palabra nos ilumine y nos lleve a hacer aquellas obras que debemos hacer. O capaz aquellas obras que no estamos haciendo, empecemos a hacer. Pero la base de eso es Jesucristo, su gracia, su amor, su misericordia, su evangelio. Si nosotros no tenemos un conocimiento acerca de quién es Jesucristo, evidentemente no vamos a tener una vida conforme a su perfecta voluntad. Y el problema principal que nosotros vemos en esta iglesia es que entre los hermanos empezaba a haber problemas, como pasa normalmente en las iglesias.
Pero el problema de los corintios era que había tanta división, tanta corrupción, que ellos, en vez de resolver los problemas en la iglesia, se iban a buscar solución en los tribunales de este mundo. Y el apóstol Pablo va a empezar a corregir esa mala práctica que tenía esa iglesia. Podríamos decir, hermanos, que en los primeros 11 versículos, el corazón del Espíritu Santo que nos muestra el apóstol Pablo es que los problemas entre hermanos se solucionan entre hermanos. No hay que traer al mundo para solucionar los problemas de la iglesia. Si yo tengo un problema laboral con un hermano y no puedo solucionar con el hermano, entonces el apóstol Pablo dice, acudan a los santos de su iglesia local, a hermanos maduros, hermanos imparciales, hermanos que tengan el discernimiento según la palabra, para que a través del consejo que ellos dan se solucionen los problemas. Pero los de Corintios no hacían eso. Los de Corintios tenían problemas entre ellos y muy probablemente eran problemas laborales, es decir, que estaba involucrado el dinero en medio y se iban directamente a los tribunales. Como bien sabemos, la ciudad de Corintios estaba muy influenciada por la filosofía griega. Y como muchos hermanos nos muestran, los griegos eran amantes de los tribunales, eran amantes de los juicios. A ellos les encantaba ir a juicio. Dice que cada griego era su propio abogado y a ellos les encantaba defender sus casos delante de la gente y también les gustaba asistir a estos tribunales. Entonces, como la iglesia estaba siendo arrastrada por esta cultura, también en la iglesia se veía esta mala práctica. Entonces nosotros vamos a leer ahora los primeros 11 versículos, pero ya vamos a ir viendo que en el corazón de Pablo está que los problemas entre hermanos se solucionan en la iglesia. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema matrimonial, puede ser un problema laboral. Antes de acudir al mundo y a los tribunales de este mundo, debemos agotar todas las instancias en la iglesia. Y si no hacemos eso, caemos en el pecado de osadía. ¿Okay? Así que vamos a ir leyendo los primeros versículos. Y si el Señor permite, vamos a ver si terminamos el capítulo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es que ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hasta ahí la primera porción de la lectura, los primeros 8 versículos. Hermanos, en estos 8 versículos nosotros vamos viendo que hay un problema concreto en la iglesia de Corintios, y eso debe ser de enseñanza para nosotros. A través de la mala experiencia y
y de la mala práctica que ellos estaban realizando, nosotros debemos aprender. ¿Y cuál era esta mala práctica? Que cuando había un problema entre dos hermanos, y se calcula que era un problema laboral, muy probablemente un hermano estaba estafando a otro hermano. Y los dos eran de la misma iglesia. Entonces, ¿cómo estaban tratando de solucionar ese problema? Esos dos hermanitos en este conflicto estaban acudiendo a los tribunales de este mundo. Y el apóstol Pablo, antes de decir que eso está mal, explica por qué eso está mal. Y en la explicación, en los primeros dos, sobre todo en el versículo 2, el apóstol Pablo dice: cuando el Señor Jesús venga en su gloriosa segunda venida, el Señor en su gran juicio va a juzgar al mundo y va a juzgar a los ángeles caídos, a los demonios podríamos decir. Y la iglesia va a ser partícipe de ese juicio. Específicamente, la palabra no nos muestra cómo la iglesia va a participar de ese juicio. Pero sí claramente dice que la iglesia va a juzgar al mundo y va a juzgar también a los ángeles. Entonces, si la iglesia va a juzgar al mundo, si la iglesia va a juzgar a los ángeles, ¿no les parece irracional, no les parece incoherente y pecado de osadía que la iglesia busque ayuda en el mundo para solucionar sus problemas? Cuando la iglesia está llamada a juzgar las cosas. Entonces, si hay un problema entre nosotros, hermanos, ¿qué debemos hacer? Solucionar entre nosotros. Y si no podemos solucionar entre nosotros, llamamos a dos testigos imparciales, llenos del Espíritu Santo, que puedan mediar y ayudarnos a solucionar ese problema. Sea un problema matrimonial, sea un problema de amistad, sea un problema laboral. No debemos pedir ayuda al mundo, porque la iglesia va a juzgar al mundo. Imagínense un juez que le pide ayuda al acusado. No tiene sentido. Si la iglesia está llamada a juzgar al mundo en el día del gran juicio, tenemos que aprender a resolver nuestros problemas de menor rango. El apóstol Pablo no está descartando la autoridad del gobierno. Por supuesto que no. La autoridad del gobierno está establecida por Dios para infundir paz en la sociedad. Pero dentro de la iglesia nosotros tenemos que aprender a solucionar los problemas que puedan surgir entre nosotros. Y si no podemos solucionar, llamamos a un hermano dentro de la iglesia local que tenga discernimiento, que no sea un niño en la fe, que no sea imparcial, que sea un hombre lleno del Espíritu Santo, para que nos ayude a solucionar problemas entre nosotros y no pedir ayuda al mundo. Entonces vamos viendo por qué no debemos pedir ayuda al mundo, porque la iglesia va a juzgar al mundo. En el tiempo presente, la iglesia debe ser sal y luz del mundo. Y en el tiempo futuro, la iglesia va a juzgar al mundo. Entonces no debemos nosotros ser arrastrados por la cultura de este mundo, no debemos ser arrastrados por la filosofía de este mundo, sino que en nuestros corazones debe estar el discernir la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, para que nos manejemos conforme a la palabra de Dios. ¿Se va entendiendo, hermano? Entonces en los primeros 3 versículos vamos viendo que el apóstol Pablo dice: ¿ustedes se atreven a ir al mundo cuando hay problemas de litigio entre nosotros? Tienen esa osadía, dice esta versión. Tienen ese atrevimiento. ¿Acaso ustedes no saben que la iglesia va a juzgar al mundo y no podemos resolver los pequeños problemas que surgen en la iglesia? Y los problemas en la iglesia existen. ¿Por qué? Porque la iglesia está en un proceso de santificación, y en ese proceso de santificación el proceso de santificación significa que el poder del pecado está disminuyendo en nosotros, pero todavía no nos libramos del poder del pecado.
El pecado todavía mora en nosotros, pero está siendo golpeado por la gracia y por la cruz de Jesucristo. Y cada vez más la gracia de Dios crece y el poder del pecado está disminuyendo. Y cuando el Señor venga, el Señor nos va a librar de la presencia misma del pecado. Cuando el Señor venga va a ser algo muy glorioso para nosotros. Pero hoy estamos siendo ganados en nuestros corazones por la gracia del Señor para que el poder del pecado disminuya y cada vez pecamos menos. Eso es la santificación. La santificación no es que somos perfectos. La santificación es que somos irreprensibles, que tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas rápido, de pedir perdón rápido e inclusive de expresar el testimonio de Cristo a través de un agravio o a través de una injusticia que nosotros estamos pasando. En los siguientes versículos, del 4 y el 5, el apóstol Pablo dice, como la iglesia va a juzgar al mundo, eso significa que la iglesia tiene mayor estima que el mundo. En cambio, el error de los de Corintios era que estaban llamando a personas de menor estima que en la iglesia para solucionar sus problemas. Y el 5 dice, para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Se hace la pregunta al apóstol Pablo, ¿acaso no hay en la iglesia hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de Dios, para mediar alguna situación entre nosotros? Si yo no puedo solucionar los problemas con mi esposa, no me tengo que ir al mundo para divorciarme. Si yo tengo un problema con un hermano me estafó, no lo tengo que demandar rápido. Tenemos que acudir a los santos de la iglesia para que nos aconsejen según el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios nos va a librar de problemas. Y si hay un hermano que está estafando, los hermanos dentro de la iglesia le van a decir, hermano, no estafe. Eso está mal. Y al hermano estafado se le va a decir, hermano, aprenda a sufrir injusticia porque usted se está identificando con Jesucristo. ¿Ok? Entonces vamos viendo que es incoherente, irracional y pecaminoso acudir al mundo sin agotar las instancias en la iglesia local. Acuérdense, el contexto es problema entre dos hermanos de la misma iglesia. Amén. ¿Se va entendiendo, verdad, hermanos? Amén. ¿O están medio dormidos todavía? No. El número 7, el versículo 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Miren qué interesante. Aquí el apóstol Pablo ya pone dos situaciones en la mesa. El primer problema es que ya haya los problemas entre nosotros. Si un hermano estafó a otro hermano, eso ya es un problema. O sea, eso no debe pasar en la iglesia. Pero, como estamos en este proceso de santificación, es posible que pase. ¿Es posible que tengamos problemas matrimoniales? Claro que es posible. Pero lo normal en la vida cristiana es que esos problemas vayan disminuyendo. Es un problema cuando estamos 20 años dentro de la iglesia y cada vez tenemos más problemas. Eso ya no es normal en la iglesia local. Porque la santificación es, como habíamos dicho al inicio, que el poder del pecado está disminuyendo en nuestras vidas. Entonces, Pablo ya pone el primer asunto en la mesa y dice, miren, el hecho que un hermano haya estafado a otro, eso ya es grave. ¿Cómo van a estafar? No se estafa ni a los hermanos ni a los del mundo. Eso es algo que deshonra a Dios, deshonra a la persona y deshonra al mismo Señor y deshonra a la iglesia, perdón. Por lo tanto, el que está defraudando a su hermano, el que no está cumpliendo con su hermano, debe urgentemente humillarse, pedir perdón y resolver esa situación.
Pero también el apóstol Pablo pone el problema hacia la otra dirección. ¿Cuál es la otra dirección? Podríamos decir el hermano defraudado, el hermano engañado, el hermano que sufrió la injusticia. Ese hermano que fue defraudado, ese hermano que está siendo defraudado o que está sufriendo algún tipo de injusticia de otro hermano de la iglesia, debe aprender a sufrir. Debe aprender a perdonar. Si yo perdono a un hermano, ese perdón, si lo hago en mis propios méritos y en mis propias fuerzas, no sirve absolutamente de nada. Si un injusto pide perdón a otro injusto, eso no sirve de nada para el Señor, porque la injusticia va a seguir rondando en esa situación. Y muchas veces a veces pedimos perdón en nuestras propias fuerzas. Nosotros debemos pedir perdón y perdonar por la obra redentora de Cristo. Es Cristo el que perdonó a mi hermano y yo me uno a Cristo y en la experiencia que tengo con Cristo perdono a mi hermano por la justicia de Cristo. Es el Evangelio de Jesucristo lo que hace posible que yo sea perdonado y que yo pueda perdonar. No mi experiencia personal. Si yo perdono a mi esposa, perdono a mis hijos, perdono al que me defraudó en el nombre de Jesús, por la justicia de Jesucristo, por la sangre redentora de Cristo. Esa es la base de nuestro perdón y esa es la base de nuestra reconciliación. Y como la justicia de Dios se manifiesta en la iglesia, entonces nosotros en esa justicia, en esa obra, en esa sangre, bajo ese hombre, bajo esa gracia, yo te perdono. Y ahí se aplica la justicia y la paz. Hermanos, queremos tener vidas de paz, aprendamos a perdonar y aprendamos a sufrir el agravio. El apóstol Pablo insta a la iglesia, a que sufran el agravio. ¿Por qué? Porque la iglesia se debe identificar con Cristo. ¿Acaso Cristo no sufrió injusticias? ¿Acaso Cristo no fue golpeado injustamente? ¿Acaso Cristo no fue defraudado? ¿Acaso Cristo no fue traicionado? Entonces, si nosotros nos identificamos con Cristo, tenemos que aprender a sufrir los padecimientos que Él pasó. Así como un matrimonio sano. Si mi esposa sufre, yo sufro. Eso es lo normal, porque amo profundamente a mi esposa. Si mi hijo sufre, yo sufro, porque amo profundamente a mi hijo. Eso es lo natural. Y si nosotros nos identificamos con Cristo, tenemos que aprender que ese Cristo sufrió injusticia. Y nosotros también, unidos en Él, tenemos que experimentar eso. Y cuando experimentamos eso y perdonamos, ahí tenemos paz. La paz viene cuando estamos unidos en Cristo. Y si estamos unidos en Cristo, aprendemos a perdonar y aprendemos a recibir alguna injusticia. Y lo ponemos en la mano de Dios. ¿Se va entendiendo, hermano? Entonces, lo único que nos habilita a nosotros para perdonarnos unos a otros, para resolver cualquier situación en la iglesia, lo único que nos habilita es la sangre de Jesucristo. La sangre del Hijo de Dios. Es lo que hace posible que yo te perdone. Si yo no entiendo qué es lo que Jesús hizo en esa cruz, todo esto no tiene ningún valor. La unidad no va a existir, como cantábamos al inicio. Si nosotros entendemos que Jesucristo murió y bajo esa obra y esa persona va a haber unidad en la iglesia. Bajo la justicia de Cristo te perdono. Bajo la justicia de Cristo ustedes me perdonan a mí. Bajo la justicia de Cristo yo sufro alguna injusticia y perdono cualquier injusticia. Entonces únicamente la obra de Cristo hace posible que haya una verdadera unidad. Y esa justicia de Cristo se manifiesta en la iglesia. Y nosotros debemos aprovechar eso para que haya unidad. No debemos buscar unidad en el mundo.
debemos buscar unidad bajo la sangre poderosa de Cristo y guiados por su Santo Espíritu. Amén. Solamente así, hermanos, vamos a poder vivir vidas de paz. Si yo perdono a mi esposa de corazón por la sangre de Cristo, vas a experimentar paz. Porque es la obra de Cristo la que trae paz. No yo pidiéndole perdón a todo el mundo. Te perdono en el nombre de Jesús. Bajo la sangre poderosa de Jesús. Y ahí hay justicia. En esa sangre hay justicia. En mi sangre no hay justicia. En la sangre de Cristo sí. Amén. Podemos seguir, hermanos. Media hora ya pasó. Dice el 10, ¿verdad? El 9, perdón, el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo nos muestra la realidad del mundo. Cuando aquí habla de los injustos, se está refiriendo al comportamiento natural del mundo, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. El mundo naturalmente, inclusive orgullosamente, es fornicario, es idólatra, es adúltero, son afeminados en el sentido externo de la palabra, que uno siendo hombre a veces se quiere vestir como una mujer y una siendo femenina quiere vestirse como un hombre. Ni los que se echan con varones. Ese es el comportamiento natural del mundo. Y ahí dice, y esto erais algunos. Es decir, que esto ya no nos identificamos con estas prácticas pecaminosas naturales del mundo. Entonces vamos entendiendo, hermanos, cómo vamos a pedir una ayuda matrimonial a un adúltero. Vamos entendiendo que el apóstol Pablo dice, no erren, no se equivoquen. A veces vivimos un individualismo en la iglesia y ese individualismo lo usa el enemigo para errar el blanco. Y errar, ustedes saben que es pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo está dejando bien en claro que estos injustos son del mundo. Son personas que rechazaron la sangre de Cristo. Son personas que no son hijos de Dios y que viven en su naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, debemos considerar qué es reino de Dios y qué no es reino de Dios. ¿Quiénes van a heredar el reino de Dios y quiénes no van a heredar el reino de Dios? Todos aquellos que van a heredar el reino de Dios van a juzgar a aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Por lo tanto, los que estamos en el reino de Dios no debemos pedir ayuda al reino de las tinieblas. Y repito, hermanos, el Estado tiene su función dada por Dios. El apóstol Pablo no está yendo en contra de ese principio, sino está yendo en contra de la iglesia, que no estaban aprendiendo los corintios a solucionar los problemas entre ellos, entre hermanos. Así que esto sea realmente una enseñanza para nosotros, que esto realmente pueda tocar hondo en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo, a través de la doctrina, va a hacer que los de Corintios se despierten. Entonces sería muy fácil. ¿Qué es lo más fácil? Vos tenés que hacer así, 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 así, ya está, se soluciona todo. No. En el corazón de Pablo es que conozcamos a Cristo. Porque a través de ese conocimiento, nuestra vida empieza a florecer. No al revés. Conozcamos a Cristo. Vayamos a su palabra. Leamos. Estemos juntos como hermanos.
solucionemos nuestros problemas, juntos, en amor, bajo la sangre de Jesucristo. Y no erremos. Y con esto termino en esta sección. Y después podemos tocar un poco de la otra sección final también. Hay veces, hermano, que podemos cometer el error de abrir nuestros corazones, capaz, hago un pequeño paréntesis, de abrir nuestros corazones a una persona que aún no conoce a Cristo. Y abrimos nuestros corazones a esa persona y esa persona empieza a aconsejarnos según la experiencia que tiene, pero le falta lo fundamental, a Cristo. Podemos irnos a jugar fútbol, hacemos el primer tiempo, el segundo tiempo, y después en el tercer tiempo, con un poco de cerveza, ya los muchachos abren su corazón. Podemos cometer esos errores también nosotros, de abrir nuestros corazones a los borrachos, de abrir nuestros corazones a los adúlteros, de abrir nuestros corazones a los fornicarios, que tienen un estilo de vida anticristiano y que rechazaron la sangre de Cristo. Nosotros debemos aprender a abrir nuestros corazones a aquellos hermanos que tienen discernimiento espiritual. Por lo tanto, no debemos vivir un individualismo. Venir cada tanto a la iglesia no es vida de iglesia. La vida de iglesia es que nosotros podamos tener una relación entre nosotros y que podamos nosotros examinarnos unos a otros. Y si surge algún problema, ¿cuándo surgen los problemas, hermanos? Cuando convivamos, cuando estemos juntos. Entonces ahí van a surgir algunos problemitas. Y esos problemitas, en el nombre y por la gracia de Cristo, se van a solucionar. Amén. Vamos a seguir, hermanos, un poquitito más. Desde el 12 vamos a ir leyendo. Vamos a ver si podemos terminar este capítulo. El versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Miren, aquí el apóstol Pablo ya empieza a tocar algo nuevo, empieza a tocar un principio nuevo. Los hermanos de Corintio y la ciudad de Corintio estaba influenciada por la filosofía griega. Ellos estaban influenciados por una filosofía donde entendían en esa filosofía griega que el hombre está compuesto del alma y del cuerpo. Y el alma es lo más precioso que hay. Y el cuerpo es la cárcel del alma, decían ellos. Por lo tanto, el cuerpo no es tan valioso como el alma. Ese es un pensamiento pagano anticristiano. Porque para nosotros es súper importante el alma, pero también el cuerpo es súper importante. Por eso es que en la salvación final, Jesucristo, ¿qué va a glorificar? Los cuerpos. Jesucristo quiere que nosotros podamos cuidar nuestros cuerpos. Por lo tanto, el apóstol Pablo va a atacar ese pensamiento que estaba en la iglesia a través de esta enseñanza. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué decían los de Corintios? Obviamente, todo lo que es pecado, todo lo que va en contra de la ley de Dios está mal. Pero hay cosas que no están mal, que nosotros podemos hacer y disfrutar al máximo de esas cosas. Y ahí Pablo dice, esto tienen Biblia y tienen filosofía griega. Hay una mezcla. Vamos a tratar de sacar esa filosofía griega. Hermanos, aunque no hayan prohibiciones, no significa que nos convengan. ¿Se entiende? ¿Está prohibido hacer compras? No. Pero si las compras dominan tu vida, se convierte eso en un pecado. ¿Está prohibido comer? No. Pero si la comida es nuestro Dios, eso que es lícito ya no te conviene. ¿Está prohibido jugar fútbol? No. Pero si el fútbol es tu Dios, el fútbol no te conviene. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que aunque hayan cosas lícitas, si eso te domina no te conviene? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo va a hacer una defensa de tu cuerpo. Va a empezar a defender el cuerpo contra esa mala enseñanza, contra esa filosofía.
Y el apóstol Pablo continúa diciendo, el 13, las viandas para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces aquí el apóstol Pablo hace una pequeña analogía. Así como la comida es para el vientre y el vientre para la comida, nuestro cuerpo es para el Señor. Nuestro cuerpo es para Dios, para el Señor. Por lo tanto, si nuestra alma y nuestro cuerpo es para el Señor, ambas partes de nuestro ser son importantes para Dios. ¿Se entiende? No es que uno es más importante que el otro. A veces podemos caer nosotros también. La salvación de las almas. Amén. Pero cuando Dios salva, salva todo. Salva el cuerpo también. Entonces, a través de esta analogía, nosotros vamos viendo que el cuerpo fue creado para Cristo. Es decir, para ser esclavos de Cristo, para identificarnos con Cristo y para estar en unión con Cristo y no con la fornicación. El cuerpo que tenemos no fue creado para la fornicación. Y eso es un jaque mate para esa filosofía. Porque como el cuerpo no vale nada para ellos, para esa filosofía, entonces deleitate en los placeres. Anda, deleitate. Y mientras se deteriora tu cuerpo, tu alma florece. Y cuando te morís, tu alma se libera de esa cárcel. Ese era el pensamiento no cristiano que estaba rondando en esa época. ¿Se va entendiendo ahora, hermano? Entonces el apóstol Pablo hace una defensa del cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo no fue creado para la fornicación, para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y la fornicación es una unión espiritual, psicológica y carnal con la otra persona. Cuando yo tengo relaciones sexuales con una persona, yo me uno completamente con esa persona. Me uno en forma física, me uno psicológicamente y espiritualmente. Por lo tanto, si nosotros tenemos relaciones sexuales con prostitutas, nos unimos hasta espiritualmente. Y es algo que Dios aborrece. Imagínense que yo me una con Satanás a través de una prostituta. Entonces el apóstol Pablo dice, no, huyan de la fornicación. Los que están de novios, huyan de la fornicación. Los casados, solo ojos para nuestra esposa. Huir del adulterio. Porque si nosotros caemos en esos pecados, nos estamos uniendo con Satanás mismo. Como decía nuestro hermano Jair, ¿quién quiere tener de suegro a Satanás? Nadie. Por eso el Señor dice que nos debemos casar en yugo igual. No debemos estar en yugo desigual. ¿Ok? Seguimos un poco más. El 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. Vamos viendo. Si nosotros nos unimos en fornicación con una ramera inclusive, es como que le estamos traicionando al Señor mismo. No solamente a nuestra esposa, no solamente estamos pecando un mandamiento, sino que le estamos traicionando espiritualmente a Dios en el cual nosotros estamos unidos a Cristo. Por eso es que la fornicación es gravísimo. Y un cristiano no practica la fornicación, pero sí puede caer en la fornicación. Pero no practicamos como un deporte, pero sí podemos caer. ¿Y el Señor perdona? Claro que perdona. Pero como dice Proverbios, el adulterio es un pecado que queda fijo en la psiquis de las personas hasta la muerte. Si yo adulteré, mi esposa nunca se va a olvidar de eso. Yo tampoco, y los hermanos que saben tampoco se van a olvidar de ese pecado. ¿De cuántos pecados ya no olvidamos, hermano? Pero de la fornicación, del adulterio, no. Porque no solamente le estamos traicionando a nuestra esposa,
no solamente estamos pecando, sino que le estamos traicionando a Cristo mismo, uniéndonos con el enemigo espiritualmente hablando a través de la fornicación. Por eso que la fornicación es un pecado contra nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, ¿a quién le pertenece? A Cristo. ¿Se va entendiendo, verdad, hermano? Y van viendo cómo Pablo, a través de la enseñanza, trae luz, y a través de esta enseñanza el comportamiento puede cambiar. Más fácil sería, dejen de ser inmorales. Eso sería lo más fácil. Pero cuando el apóstol Pablo derriba esa filosofía con la doctrina de Cristo, nuestros corazones se alegran y se regocijan en Cristo y vamos a estar fortalecidos en la gracia para no pecar. Y si pecamos, abogado tenemos. Amén. Seguimos, hermanos, ya para ir terminando. El 15, ¿verdad? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Perdón, el 16. ¿O no sabéis que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, lo que ya explicábamos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros nos convertimos, estamos en una unión espiritual con Cristo. Pero si yo me uno en fornicación, me estoy uniendo espiritualmente con el enemigo. Y estoy traicionando a mi cuerpo, a Cristo y los mandamientos del Señor. Hay veces que nosotros pecamos contra mandamientos, y eso está mal. Pero la fornicación es pecar contra tu propio cuerpo. Y es unirte con Satanás. Y estás adulterando a Cristo mismo, a quien pertenece nuestro cuerpo. ¿Amén? 18. Huid de la fornicación. Miren cómo Pablo, huyan de la fornicación. No dice, fuerza, peleen. No, huyan, porque es gravísimo. Es gravísima la fornicación. Trae consecuencias horribles a nuestras vidas. El Señor perdona, claro que perdona. Pero las consecuencias a veces quedan. La fornicación es un pecado del cual, y hoy con la tecnología que con doble clic, hasta un niño de 2 años puede entrar y ya estimular. ¿Qué es lo que más el diablo estimula a los jóvenes? Fornicación. ¿Cuál es la presión social para los jóvenes? Fornicación. ¿Y qué dice el diablo? Huya. Dios, huyan de la fornicación. Entonces, hermanos, miren, por eso el Señor dice en su palabra que estamos unidos a Cristo por la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu mora en nosotros y por medio del Espíritu estamos unidos a Cristo. Por ese motivo debemos huir de la fornicación. Dios, gracias hermano por la corrección, muy grave lo que estaba diciendo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que la fornicación es algo grave. Los otros pecados también son graves, pero está fuera de nuestro cuerpo. Yo puedo mentir, pero no me estoy uniendo a Satanás, pero en la fornicación sí. Hermanos, el matrimonio es sagrado. Nuestras esposas deben ser el centro de nuestras vidas para los casados. Y los solteros deben aguardar y no caer en fornicación. Pero la gracia del Señor perdona cualquier fornicación. El Señor perdona absolutamente todo. Pero si esa práctica está entre nosotros, por favor, huyamos de la fornicación. Y termina los 2 últimos versículos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vamos viendo. Si nosotros le pertenecemos a Cristo, este cuerpo ya no es mío, es del Señor. Así como cuando yo me uní con mi esposa, el cuerpo de mi esposa es mío y mi cuerpo es de mi esposa, porque los dos somos uno. Y los sufrimientos de mi esposa son los míos. El dolor de mi esposa son mis dolores. Eso nosotros lo experimentamos en la vida natural. De la misma forma también lo experimentamos en la vida espiritual. Si estamos unidos a Cristo,
Entonces nuestros cuerpos le pertenecen a Él. Y termina con esta exhortación el último versículo. Porque habéis sido comprados por precio. La sangre de Cristo nos compró y ahora le pertenecemos al Señor. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué palabra, hermano. Qué palabra, hermano. Vamos viendo la defensa de Pablo del cuerpo y del alma. Hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestra parte interna, pero también glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Huyamos de la fornicación. El plan de salvación incluye el espíritu, el alma y el cuerpo. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por filosofías extrañas. El cuerpo es muy importante para el cristiano, debemos cuidar nuestro cuerpo. Y si hay cosas lícitas que en sí mismas no son pecaminosas, pero que te dominan, es preferible que no hagas. Si la guitarra me va a alejar de Dios, es preferible que no toque la guitarra. ¿Tocar la guitarra es pecaminoso? Pero si tocar la guitarra me aleja de Dios, ¿me conviene? Y con eso terminamos esta exhortación. Hay cosas que son lícitas en nuestras vidas, pero que nos alejan. El trabajo nos puede alejar de Dios. Un hobby sano nos puede alejar de Dios. Ir de compras, el dinero nos puede alejar de Dios. Ganar dinero en un trabajo no es malo, pero cuando ese trabajo se convierte en nuestro Dios, realmente, hermanos, debemos de considerar si esa actividad nos conviene. A veces yo le digo a los jóvenes, ¿te conviene Alexa? No es malo ir a Alexa, ¿te conviene? ¿Qué es lo que hace que te vayas a ese lugar? ¿Apoya tu crecimiento espiritual? ¿Hace posible que las personas sean ganadas por Cristo? Con esto no estamos diciendo que no hay que irse a Alexa, absolutamente no. El apóstol Pablo no prohíbe esas cosas, pero sí exhorta a que meditemos, a que reflexionemos, que si hay cosas no pecaminosas que nos alejan de Dios, que podamos nosotros considerar eso. Y capaz por un tiempo acercarnos al Señor para que el Señor nos muestre aquellas cosas que realmente nos convienen. Por lo tanto, hermanos, en el capítulo hemos visto que la iglesia no estaba solucionando los problemas entre ellos, sino que estaban acudiendo al mundo. Y Pablo exhorta eso a través de la teología y de la enseñanza del juicio. Y al mismo tiempo, después vamos viendo quiénes son aquellos injustos que no heredarán el reino de Dios. Y hemos visto también esa defensa de Pablo acerca del cuerpo. Y cómo el apóstol Pablo nos enseña que nos debemos plenamente identificar con Cristo. Cuerpo, alma y espíritu. Debemos identificarnos con Cristo completamente. Y debemos huir de cualquier tipo de fornicación. Que el Señor realmente nos ayude. Que el Señor nos llene de su gracia. Y que todo lo que hagamos sea siempre para su gloria, para su honra.